Listo. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Que la paz de nuestro Elohim esté sobre todo aquel que va a ingresar, sobre todo aquel que ya está listo para ver esta palabra de parte de nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos. Buenas noches. Quienes están por allí, un saludo. Desde aquí, Juan Alexandre Olivares, desde Venezuela, de la iglesia Casa de Oración, Ministerio Apostólico y Profético, Casa de Oración. Un nuevo comienzo con mi esposa, con la congregación aquí en Maracay, Estado Aragua, municipio de Girardot de Venezuela. Nilsa Rodríguez, mi esposa, Shalom, Dios te bendiga, mi amor, te bendiga. ¿Quién más está por allí para comenzar esta prédica, para comenzar esta palabra de parte del Señor? Solo soy yo. Saludos a los que se vayan a anexar, saludos a los que están por recibir en el futuro y en este preciso momento, en este presente, esta palabra de vida, esta palabra de despertar, despertar de la palabra, el despertar en su palabra. A ver, ya vamos, estamos por comenzar esta palabra de parte de Dios. Saludo a los apóstoles, al apóstol Jehú y esposa, su ministerio apostólico profético, ministerio restaurando el tabernáculo de David, brazos abiertos para las naciones. Gracias le doy a mi Dios, a mi Elohim, por el apóstol Jehú, su esposa, su familia, su ministerio, por darnos la oportunidad a mi esposa y a mí, darnos la oportunidad de esta plataforma para así predicar su palabra, aprender también de ustedes y también enseñar esta palabra para los futuros creyentes y igualmente también para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos comenzando. Wilber si baja desde Chahuitis, Oaxaca. Saludos Wilber, hermano Wilber. Pastor allá en México. Yuri del Carmen, Socopo, Venezuela. Yuri del Carmen, saludos y bendiciones, Yuri del Carmen. Qué bueno que están conectándose. Recuerden, denle like y compartan. Denle like y compartan para que esto se pueda ver más adelante en un futuro en las redes sociales. Para aquellas personas que necesiten despertar, para aquellas personas que aún han estado en Cristo y están apartados y escuchan estas palabras, todavía hay la oportunidad de agregarse a alguna congregación, agregarse al pueblo de Dios y tener esa relación que es como río de agua viva que correrá sobre nuestros cuerpos, nuestro interior. Nilsa Rodríguez, amada esposa. Bueno, vamos a ir comenzando. Saludo a los apóstoles, la bendición de Dios sea sobre ellos. Gracias, apóstoles, por esta oportunidad. Gracias, amigos que están de México y a los que han de venir a agregarse. Señor, te damos gracias. Gracias por esta plataforma. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque aunque muchas personas quizás no crean en ti, pero nosotros creemos, nosotros hemos aprendido, así como aprendió conforme a la palabra Nicodemo, que era un tramposo, y cuando tuvo el encuentro, despertó el encuentro con Yeshua, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo? Si algo malo he hecho a alguna persona, yo se lo cuadruplo, se lo pago 4 veces el valor de lo que le he faltado, de lo que le he quitado. Y de eso se trata esta predicación. El gozo que recibió él, ese espíritu. Te alabamos, Señor. Te
alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias. Él es el que abre camino. Él es el que da el destino, propósito a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos en este momento. Sabemos que estás con nosotros de noche y de día. Te alabamos, Señor. Te alabo a Dios. Alabo a Dios. Alabo a Dios. Julio César Rojas, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Dios te guarde a ti, a tu esposa, a tus nietos, a tus hijos. Y que en todo momento la gracia y la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Tienes propósito con Dios, propósito y destino. Tú y tu familia. Sigue adelante, hermano. Te apoyamos. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida. Gracias por permitir esta plataforma y así continuar predicando la palabra, Señor. Lo predicamos en la calle, lo predicamos en cualquier momento que estemos, que usted lo indique, y también por esta plataforma, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, hija. Después al final colocas aleluya instrumental. Estoy aquí con mi hija que me está ayudando para las canciones, para la adoración. Bueno, comencemos. Comencemos entonces con la palabra. Vamos a leer. Vamos a comenzar con el Salmo 46. Muchas personas piensan que los salmos son nada más cánticos, que son nada más poesías, como algunos teólogos lo han manifestado, estudiosos, grandes estudiosos que han manifestado que los salmos son salmos y cánticos. Pero en realidad, para los ojos naturales son salmos, son cánticos, pero hay algo detrás de esto, que es el poder de Dios, el poder de su manifestación en cada palabra. Amén. Dios le bendiga. Comenzamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Este en el verso 5 del capítulo 46. Dios la ayudará a clarear la mañana. Pero a todas estas, en el verso 10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Elohim Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuánto dice un amén allí? Gloria a Dios. Nuestro Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Podrán haber muchos dioses con D pequeña, pero el Dios de los que seguimos a Cristo es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Somos parte del pueblo, fuimos injertados en la rama natural, en el olivo natural fuimos injertados y por eso somos parte del pueblo de Dios. Aleluya, Señor. Comenzamos. Hoy tenemos como tema principal el despertar en su palabra. Despertar en su palabra. Esta palabra yo se la pedí al Señor y le dije: Señor, porque no tenía palabra, porque esto me lo dieron a mí hace 2 días. Me pidieron el favor que se podía y yo estoy dispuesto las 24 horas a predicar, porque se me fue enseñado, se me fue inculcado desde hace 11 años atrás, que cuando a un predicador o cuando a un líder o
o como se le quiera decir, alguien que tenga una función en una iglesia, se le diga, puedes predicar en este momento, uno tiene que decir, amén, ahí, heme aquí, Señor. Así no tengas palabra, simplemente heme aquí. Usted con leer la palabra todos los días y el día que le digan una hora antes, puedes predicar, tenga la certeza, diga que sí, porque es el Espíritu de Dios que todo lo que has estudiado, Él te lo va a traer a memoria. Simplemente le pide al Señor, yo le dije, Señor, de verdad no tengo palabra, pero algo sí tenía, pero no era de Dios, porque no era la voluntad de Dios esa palabra que yo tenía. Le dije, dámelo en sueño. Y efectivo, tuve un sueño y una persona en el sueño me dijo, hablando exactamente sobre todo lo que iba a predicar hoy, y yo le pregunté, ¿qué podré predicar yo? No recuerdo muy bien. A toda gente me dijo, bueno, el despertar de los peces, el despertar de los animales, el despertar de la tierra, de las personas, el despertar de la tierra. Hermano, ¿qué más despertar que la salvación de Cristo? ¿Qué más despertar que el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Y le seguí pidiendo al Señor, porque yo normalmente lo que hago es escudriñar la palabra, le pido al Señor y me la da por medio de las Escrituras, pero esta vez me la dio fue en sueño. Y pidiéndole al Señor en silencio, en el cuarto me dio la palabra. Si quieren vayan copiando allí, por favor. Me dio Juan 7, 37 al 39. Y me dio Juan 14, del 13 al 14. Cuando abro la Biblia, me recordé ríos de agua viva. Ríos de agua viva, Dios mío, ríos de agua viva es despertar, alguien despierta, así como Nicodemo cuando se despertó en el Espíritu, que vio a Jesucristo, tuvo el encuentro con Jesucristo, y nuestro Señor Yeshua, a todas estas, Él despertó y sabía que estaba haciendo lo malo delante del Señor, y despertó, y ¿qué hizo? Reparó todo el daño que le estaba haciendo a los mismos judíos, a los mismos de su pueblo. A todas estas, comenzamos. En el Salmo, en Juan capítulo 7, 37, 39. Vamos a ver qué dice Juan capítulo, porque no me lo sé de memoria, pero sí, no lo quiero decir parafraseando, lo quiero decir tal cual como dice la palabra, como dice la Escritura. Juan capítulo 7, aquí está, capítulo 7, comenzamos. Del 37, 7:37, Juan. En el último y gran día de la fiesta, dice su palabra, Yeshua se puso de pie y alzó su voz. Se puso de pie y alzó su voz. Fíjense que normalmente en las sinagogas, allá en Israel, en Judá, los maestros explicaban, era sentado. Era como una tradición, sentado explicaban y enseñaban. Pero a todas estas, Él se levantó, Yeshua se puso en pies. O sea, si normalmente se predicaba en pies, parado, levantado, erguido, entonces no había necesidad de colocar esa palabra. No sé si me estoy dando a entender. Dice sí, se puso de pies y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para una persona normal, venga a mí y beba. Por eso es que los fariseos nunca le entendieron, porque ellos eran puro conocimiento, no tenían el Espíritu de Dios. Mire cómo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior, o sea, ya estaba escrito en anterioridad, en Isaías, copien allí 12:3, y en Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías capítulo 2, verso 13. Ahí también te habla, ya lo vamos a leer más adelante, y si ustedes quieren, hagan como los de Berea, como las personas que estaban en Berea. Ellos investigaban todo lo que se les predicaba, lo que ellos veían a ver si era verdad, lo que si tenían concordancia o parecido conforme a las escrituras de la Torá. Eso es lo importante. No crean todo lo que yo diga, escriban y anoten. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, porque era fiesta de los tabernáculos, era el octavo día, Jesús, era Shabbatón, Yeshua puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
ríos de agua viva. Esta fue la palabra de despertar. Cuando uno tiene ríos de agua viva dentro de nuestro interior, que es una semejanza, es un buen ejemplo que puso nuestro Señor Jesús, porque Él está colocando un elemento físico para explicar algo natural. Mire, algo espiritual. El Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual, verdad que no se entendió sino hasta después del Pentecostés, cuando bajó y descendió el Espíritu de Dios sobre toda carne, como estaba pronosticado, como estaba profetizado por Joel capítulo 2, creo que 18, por ahí, 2.18, 2.16, donde también dice la profecía de Joel, del profeta, que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, niños, jóvenes, ancianos, hombre, mujer. Entonces se cumplen las escrituras, por eso es que es lo importante de leer para nuestras vidas, así vamos entendiendo las escrituras. Amén. Bueno, continuamos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, cuando Él dice, correrán en su interior ríos de agua viva, esto decía el Espíritu que había de recibirse en el Pentecostés. Creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Recordando que el Pentecostés no es la celebración del Espíritu, simplemente era el momento preciso, el momento porque el Pentecostés se celebraban la entrega de las tablas que le entregaron en el monte Sinaí a Moisés. Eso es lo que se estaba celebrando, lo que se seguirá celebrando, la fiesta Pentecostés. Ese es el principio de la fiesta Pentecostés. No era la llegada del Espíritu Santo, era la manifestación, era la alegría de la entrega de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Señor en el monte Sinaí, que se le entregó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Que nosotros, por ser injertados en el pueblo de Israel, en el pueblo que somos parte del pueblo de Dios, también tenemos que cumplir mandamientos del Señor. El Señor dice, si me aman, cumplan mis mandamientos. En el Apocalipsis 22:14 también te habla que también debemos cumplir los mandamientos. Entonces, cuidado, iglesia, con no cumplir los mandamientos por el hecho de que estamos en la gracia. La gracia nos da el poder de cumplir los mandamientos. La gracia nos da el poder de tener el Espíritu de Dios, que se va a correr como aguas de vida, aguas vivas dentro de nuestro ser. Y allí no va a haber problema para cumplir los mandamientos. Porque si por nuestra propia carne no vamos a cumplir los mandamientos. Pero para eso está el Espíritu de Dios. Para eso Dios nos dejó. Porque por medio del Espíritu Santo es que podemos cumplir los mandamientos. Dice Jesucristo, si me aman, cumple mis mandamientos. Ahí está todo la certeza de la importancia de la gracia de Dios. Que por medio de su Espíritu podemos cumplir los mandamientos. No vamos a cumplir los 614 mandamientos porque es imposible. Pero con el Espíritu de Dios, la pendencia dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, tu mente y a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende, se cuelga todo lo demás. Así que no hay excusa, hermano querido. Dios le bendiga. Continuamos aquí. Entonces, ese río de agua de viva, que yo decía agua, yo puedo pronunciarlo como ríos de agua de vida, pero la palabra dice ríos de agua viva, algo que fluye, un manantial, ese Espíritu de Dios en nuestras vidas. A esto es lo que el Señor me mostró, que el despertar de la iglesia de Dios, siempre no es que esta iglesia a la cual estamos en función, mi esposa y yo, Nilsa Rodríguez y mi persona, juntos, en compañía con los hermanos, Julio, Migdalia, Jané, mi madre, son muchos, estamos creciendo. Son no multitudes grandes, pero sí profetizamos que vamos a crecer aún más, porque se está explicando, se está enseñando la función del ministerio, que es la salvación, que es la edificación. Pero ante la edificación hay algo muy importante. ¿Cómo que se llama, mi amor? La restauración del alma. Un alma restaurada, primero viene la salvación, un alma restaurada, esa alma muy fácilmente va a tener tendencia a seguir a Cristo, va a tener tendencia a ser discípulo de Cristo, no del pastor, sino de la
de iglesia, de Yeshua HaMashiach, que es lo importante de nosotros seguir a Cristo, no seguir una denominación, sino nos basamos en los principios establecidos en la palabra del Señor. Gracias al Señor tenemos esta cobertura, nuestros apóstoles Jehú y esposa y familia, y para seguir adelante cumpliendo principios establecidos, cumpliendo principios de Dios, para seguir adelante, para que el enemigo no agarre ventaja sobre nuestra vida. Continuamos. Juan 14, 13, 14. Vamos a ver qué dice Juan 14, 13, 14. Juan 13, 14. Capítulo 4, 13, 14. Aquí está ahí te habla sobre la samaritana. Igualmente Cristo le vuelve a mencionar cuando él le pide agua a ella. Ella no se hablaba con los judíos porque era samaritana. Todas estas, otras veces, eso está históricamente comprobado. A todas estas, en el 13, ellos empiezan a conversar y Cristo le dice a ella, le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, se está hablando del agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, el agua de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo, mas el que bebiere, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínense otra preponderancia, otra importancia de la palabra, otra importancia de nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, el único que da vida y vida eterna, salvación, da edificación, de toda la eternidad está en él. Para eso él vino, cumpliendo un propósito de nuestro Padre Creador, aquel Creador que hay muchas personas que dicen que no creen en Dios, que no hay un Dios, que Dios no existe, y entonces cuando yo le digo, sí, tienes razón, Dios no existe, porque Él está antes de la existencia, para que entendamos una vez, aquellos que han de escuchar esta palabra, aquellos ateos, aquellas personas agnósticas, que de alguna manera algún día van a escuchar esta predicación, Dios está fuera de la existencia de nosotros, Él está en otra dimensión, nosotros somos los que estamos de más en este planeta, en este universo, fuimos creados en un principio. Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio comenzó el tiempo, creó Dios los cielos, o sea, la expansión, los cielos y la tierra, la materia se creó, materia, tiempo y espacio, nosotros fuimos creados a partir del principio, por eso que en la eternidad no se rige por ninguna ley terrenal, ni por una ley natural, ni por la gravedad, ni por el reloj, ni por el tiempo, ni por el día, ni por la noche. En la eternidad, Dios es eterno, Él siempre ha existido, Él siempre ha estado en su eternidad. Nosotros somos los que estamos de más en este tiempo. Gracias a Él es que nosotros estamos aquí, por eso que somos agradecidos y predicamos la palabra, porque Dios nos ha quitado las vendas, Dios, Padre Creador, por medio de Yeshua, nos ha perdonado nuestros pecados. A todas estas, pasó por aquí, algo por aquí y me tuve que mover. Bueno, a todas estas, nuestro Señor Jesucristo es el... Hubo una pequeña interrupción, no sé si hubo una interrupción allí. Se reanudará, Ya aquí ya se reanudó. Fue que me están pasando mensajes de WhatsApp y eso no, este es un tío mío que está mandando mensajes. Lo pasó que llegó, entonces se activó en la pantalla y todo cambió allí. Bueno, continuamos. El enemigo no podrá contra nosotros. El enemigo espiritual. Fíjense que el enemigo está en las redes sociales. El enemigo está en todo alrededor de la tierra, de la atmósfera, de la estratosfera. Está en contra del evangelio, está en contra de que se predique la salvación de Yeshua HaMashiach. Tenemos enemigos por todos lados. Enemigos espirituales, brujos, avalados, santeros, tenemos de todo. Tenemos hasta los propios mismos hermanos de otras iglesias que también hay una serie de competencias lanzándole uno con el otro. Sálvese quien pueda. Prácticamente el programa que se llamaba Sálvese quien pueda, todo contra todo.
Y Pablo habló sobre eso. No, Señor, somos hermanos en Cristo. ¿Usted quiere ver el fruto del Espíritu de un hermano, de una iglesia? Bueno, el amor de Dios. El amor de Dios. Gálatas 5, creo que capítulo 20, 21, 22, donde te habla del fruto del Espíritu. Si nosotros no tenemos el amor de Dios con nuestros hermanos, donde si un hermano sale de la iglesia por X circunstancia, porque ya Dios lo llamó para otra iglesia, entonces uno no lo va a tratar mal. No, Señor, que el Señor reprenda al diablo. No, Señor, eso no debe ser así. Si se fue para otra iglesia, si se fue y quiere estar solo, no se quiere congregar por X, por Y, por inmaduro, por lo que sea, bueno, es nuestro hermano, lo debemos de querer, lo debemos de amar, sin criticarlo. Nosotros no somos quien para juzgar, el que vino a juzgar. Sin embargo, Cristo, nuestro Señor Jesús, dijo: yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Yo no he venido a juzgar, sino a salvar, a salvar. Y yo tengo un hermano que se fue, y está en pecado. Yo tengo que decirle: hermano, busque de Dios, hermano, lo queremos mucho, Cristo te ama hasta ahí. Nosotros no tenemos porque tenemos de decirle que el Señor te reprenda. No, Señor, el que lo va a juzgar es el Señor. Nosotros simplemente estamos para conciliar aquí en la tierra a nuestros hermanos. Santiago dice que aquel que sabe un alma de su error, cubrirá multitud de pecados. Y también dice su palabra que mucho cuidado, porque podemos ser piedra de tropiezo para los demás. Así que bueno, continuamos aquí. Primero leímos Juan capítulo 7 del 37 al 39, donde Yeshua les habla en la sinagoga, en la fiesta de los tabernáculos, se levantó y habló, vuelvo a redundar, donde él dice que el que creyese en él correrán ríos. O sea, ese Espíritu de Dios que bajó en el Pentecostés era lo que él estaba anunciando. El que creyese en él correrán. Por eso es que usted normalmente, habrán sus excepciones, cristianos llenos de gozo, con problemas, gloria a Dios. Ahorita, en este momento, acabo de hablar con un tío mío que está preso en una cárcel de máxima seguridad. Él era, bueno, no voy a explicar. Y él está pidiendo oración porque parece que al parecer va a salir. Y entonces, bueno, a todas estas, él me indicó ahorita, antes de comenzar, que si Dios no le daba la libertad, no importa, porque él estaba esperando el proceso de Dios, que él está gozoso con Dios. Me dijo: estoy recibiendo discipulado en la cárcel, me siento con gozo, me siento más tranquilo, me siento con paz. Eso lo hace la palabra del Señor, eso lo hace el Espíritu de Dios, eso lo hace Yeshua HaMashiach. Estando preso, tenía ya más de la mitad de la sentencia, pero tuvo que pasar esto para que él buscara de Dios. Y aún como está, que le están dando la esperanza y a la vez no se la están dando, y así, sí, vente mañana, en la misma cárcel le están diciendo: hubo un plan Callapa para los presos, pero a él estaba en la lista y lo sacaron, y él me dijo: no importa, si me sacan, paz, tengo tranquilidad, esperaré el proceso de mi Señor. Y eso es lo que se quiere. Nosotros, los que estamos en libertad, los que estamos en la calle, sigamos adelante. En Venezuela, donde todo está, la inflación más alta del mundo, hay una hiperinflación. Hay otro término a nivel de Caflacor, algo sobre inflación. No recuerdo bien porque no domino esa terminología de la parte financiera. O sea, es algo más allá de la hiperinflación, imagínense. Sin embargo, nosotros estamos aquí aferrados al Señor. Claro, no pudimos salir cuando se debió haber el momento. Ya ahorita salir ya sería algo, no sería muy bueno ahorita en este momento, porque todo está caro. Fíjense, yo tengo mi pasaporte y pregunté a una persona que ha sacado pasaporte aquí en Venezuela y me dijo: está en los $200, no saca la nueva, sino la renovación, $200. Hermano, $200 para mí ahorita eso es algo imposible, pero como para Dios no es nada imposible, Dios puede tocar el corazón de alguna persona. Pastor, tome, yo le voy a financiar el pasaporte a usted y a su esposo. O sea, para Dios no es nada imposible. O de repente me consigo un contrato de pintura, un contrato, algo. Yo también trabajo delivery. Hoy no fui a trabajar. Trabajando en la calle en una moto.
Normalmente los pastores trabajan con su negocio propio, con sus ventas, X, Y, con su propio negocio, pero yo en este momento no tengo negocio, tengo un trabajo, un servicio que presto. Pero yo le pido a Dios que yo quiero tener un negocio propio. Un negocio propio donde yo desde casa o desde internet yo pueda hacer mis realitos. A ver, internet ya dentro de poco ya eso va a ser un poquito engorroso. Un poquito engorroso porque más adelante ya en las Naciones Unidas ya discutieron una identificación facial global a nivel mundial. Y que no tenga esa identificación no podrá utilizar ni estos medios, y eso no implica, el interior no implica nada más, implica mucho. La cocina, la nevera, todo va a estar conectado a internet, los carros, todo conectado a internet, el pago de la factura del gas, de la electricidad, todo está conectado a internet, y en un futuro no muy lejano eso va a ser posible. Pero esperemos que el arrebatamiento o que la fortaleza de Dios, aunque Dios ha prometido que Él nos va a guardar. Somos como la iglesia de Filadelfia, por cuanto nos ha sido probado en la prueba, hemos sido fieles en la prueba. Él dice que nos guardará en la prueba que viene para este mundo. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno, continuamos aquí. Ríos de agua viva. Un cristiano debe estar gozoso. Iglesia, debemos de despertar. Iglesia somos nosotros, no las cuatro paredes. Es una congregación. La iglesia de Cristo, de Yeshua HaMashiach, tiene que despertar, tiene que estar pendiente de las cosas que están sucediendo, lo que está sucediendo en Israel. Es el reloj profético. Por eso en estos tiempos, Señor, que no nos agarre desprevenidos como las 10, como las 5 vírgenes que no estaban pendientes del llamado del Padre, del marido, que es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Yo no entendía que era el marido y que era la novia. En el contexto hebreo es diferente. Por eso que dice que Cristo viene por su iglesia, viene por su novia. Amén. Bueno, continuamos. Cristo es la fuente que calma la sed. Eso muchos cristianos lo sabemos, muchos pastores que están escuchando, hermanos. Él es la fuente. Él es la fuente. Vamos a ver qué es lo que dice. Se me vino aquí a la mente ahorita, donde Cristo habla. Cristo es la fuente de toda vida. Vamos a ver qué dice aquí Colosenses capítulo 1, 15. Colosenses capítulo 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Yeshua, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también eran en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora les he reconciliado. Así que lo bueno de todo esto, que nuestro Señor Yeshua, Él es la fuente que calma nuestra sed. Él es la fuente. ¿Cuál es el problema de todo esto? O sea, ¿qué significa todo esto? Dice, el mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios, intentando hacerlo con vacaciones, con espectáculos, ir al teatro, que no está nada mal, hacer deporte, que no está nada mal, en las drogas, en el trabajo, en nuevas relaciones, pero el anhelo persiste. ¿Cuál es el problema? El error del ser humano moderno es el mismo del que ya se advirtió en tiempos atrás el profeta Jeremías, en Jeremías 2.13. Vamos a leer para ver qué dice Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Se está refiriendo
al pueblo de Israel en ese momento. Pero recuerden que la Biblia, dependiendo del caso, dependiendo del tiempo histórico, dependiendo del contexto, del mensaje a quien se le está llevando, que normalmente es para el pueblo de Dios, dice, porque dos males, el profeta Jeremías le habló, le dijo, dirá a mi pueblo, que por dos males ha hecho mi pueblo, dos males, me dejaron a mí fuente de agua viva. Fíjense cómo es la cosa. Lo importante, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que normalmente el mundo, su sistema, le da a la gente. Le dan un bono, le dan dinero. Entonces resulta que eso calma, pero es por momentáneo. Y después, por eso es lo importante que dice Mateo, creo que capítulo 6, donde dice buscar 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué son las demás cosas? Las necesidades. Todas las cosas serán añadidas. El dinero, será añadido los alimentos. Yahweh es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted lee todos esos versos, tienen un significado muy, muy importante en nuestra vida. Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Tenga la seguridad que si usted lee ese salmo, allá hay algo secreto, allá hay algo, en la palabra de Dios tiene poder, para no decir código. Allá hay un poder de Dios. Si usted confía, si tiene la semilla, si tiene la esperanza, tiene la fe como un grano de mostaza tan pequeño, dame un ejemplo que puso nuestro Señor Jesús. Y usted verá que Dios va a conceder las peticiones de su corazón. Salmo 37. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero tiene que deleitarse, tiene que escudriñar, tiene que confiar, tiene que hacer voto con el Señor. El voto es, como yo le dije a mi tío, le dije, haz un voto con Dios. Trata de hacer un voto con Dios. Dile que si Él te saca de esa cárcel, tú le vas a predicar la palabra en la calle, de por vida, para que tú veas. El Señor te va a sacar de allí. Porque cuando uno hace un voto, tiene que haber propósito y destino. Hay un propósito. Bueno, yo te voy a predicar. Claro, no es fácil porque Él está allá, yo estoy aquí afuera. Pero yo le puse un ejemplo. Yo también hice un voto con el Señor. Y el Señor me ha cumplido. Muchas veces que no cumple el ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Bueno, continuamos. Jeremías dice aquí que dos males ha hecho el pueblo. Le dice Dios le dice a Jeremías, me dejaron a mí fuente de aguas vivas. O sea, quiere decir que el gran yo soy es fuente de aguas vivas. Jesucristo, el Padre Celestial, que se desprendió y mandó a nuestro Señor Yeshua a la tierra para que pudiese en su gran misericordia salvar al pueblo de Dios, a buscar a la casa de Israel, a buscar a su gente. Pero se tuvo que cumplir que por tropiezo de Israel, otras naciones iban a ser salvas, porque era necesario. Dios es un Dios justo. No era nada más Israel, son las naciones gentiles también. El origen de esto es una sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y mujer que no han quedado satisfechos. Siempre vamos a tener una sed, siempre. Y el que calma esa sed, conforme a las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Una sed de perdón. En el fondo de todo esto es experimentar el perdón de Dios. Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios, nosotros, miren, disfrutamos de su misericordia y comenzamos una nueva relación con Dios. Comenzamos una nueva relación con Dios. El seguir a Cristo no es religión. El seguir a Cristo no es religión. La gente tiene miedo a buscar de Dios a veces en su ignorancia. Es porque creen que esto es una religión. Es una relación con Dios. No por hablar mal de otras religiones, pero la gente dice cristianismo y ya rápido lo asocia al catolicismo. Catolicismo es una cosa, judaísmo es otra cosa. Pero el seguir a Cristo es una relación con Dios. Por eso está en la Escritura. Pero ¿por qué la gente no interpreta bien la palabra? Uno, quizás porque no leen.
2, quizás porque fueron mal enseñados. 3, son muchas las variantes, son muchos. Hemos sido engañados durante muchos siglos. Yo he sido engañado, estaba engañado. De hace 10 años para acá fue que abrí los ojos. Porque en realidad nuestra mente no tiene capacidad para, ni siquiera Pablo, ni siquiera Pedro tuvieron tanta, el mismo Adán que tenía en su intelectualidad, en su mente, en el poder de Dios, tenía 100% funcionando su cerebro. Nosotros no lo tenemos, nosotros supuestamente un estudio que se hizo hace siglos atrás que había nada más el 10% que funcionaba el cerebro humano, el 10%. Por eso es que a veces nos confundimos, por eso es que tanta gente, Cristo le dijo a uno de sus discípulos que lo estaban siguiendo, de los 12, y aparte de los otros que siempre seguían, entre eso estaban muchas mujeres que le servían a Jesús, que le ayudaban en todo. Fíjate que entonces hubo uno que le dijo, Señor, está uno echando demonios y no nos quiere seguir, está echando demonios en tu nombre. Y nuestro Señor Jesús le dijo, déjalo quieto, no importa, que no nos siga, porque no hay nadie que eche demonios que venga a hablar mal de mí. No hay nadie que eche demonios fuera en mi nombre que después venga a hablar mal de mí. O sea, en pocas palabras, Cristo dejó ahí algo, una anécdota, ahí un interrogante. Bueno, pero ¿por qué no le digo? Porque los misterios y los secretos eran para los que le estaban siguiendo. Si usted sigue a Cristo, Dios le va a dar entendimiento. ¿Por medio de qué? Por medio de, no de la filosofía, sino del conocimiento de su palabra y principalmente por el Espíritu Santo. Porque si usted lee la palabra y tiene el Espíritu Santo, aunque usted no es un teólogo, usted va a interpretar la palabra conforme el Espíritu de Dios le va dando discernimiento. Así que, hermanos, aquellas almas que han de ser salvas por medio de Cristo, en un futuro, si llegan a escuchar esta predicación, yo les digo, arrepentidos y convertidos, porque la gloria de Dios está por llegar aún más. Cristo viene pronto. Y aquel que ha de ser salvo en el futuro por medio de la palabra, va a recordar este video, si lo llega a ver, o parte de este video. Cristo vino fue a salvarnos. Cristo vino a despertarnos. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a restaurarnos. Cristo vino, gloria al nombre del Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Que nuestro gozo siempre esté. Que en algún momento vamos a pasar por situaciones. Vamos a pasar por problemas. Vamos a pasar por un acontecimiento de algún familiar, que Dios nos guarde. Va a pasar de un vecino, algo que pasó un terremoto, se cayeron las casas, se murieron a frente de tus ojos. Un desbordamiento de un río y ves la gente sufriendo. Y de repente puedes sentir alguna tristeza o XY. ¿Qué puede pasar? Nosotros tenemos ese gozo de salvación. Tenemos el gozo, nosotros somos fortalecidos por la palabra de Dios. Que de repente hay hermanos que han tenido algún problema. Bueno, para eso estamos nosotros. Si lo conocemos, le damos la palabra del Señor. Si él no está leyendo la palabra del Señor, nosotros se la damos. O el pastor donde se congregue, o el amigo con quien esté cerca. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cristo vino a levantar a su iglesia. Cristo vino a darnos propósito en su perfecta voluntad. No podemos ser como la iglesia de Éfeso, de Tiatira, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. De las 7 iglesias, una sola fue fiel. Y fíjate que se cumple la palabra como en el capítulo, en Juan capítulo 17. Donde Cristo está hablando está pidiéndole a Dios una intervención divina, porque él sabía que se iba a ir. ¿Qué le dijo? Señor, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Así mismo le digo. ¿Qué le dijo? Pero esto se lo está diciendo son a los que le siguen. Recuerden que lo que le dijo a los apóstoles, en cierta manera, un 90% fue atemporal. El otro 10% fue exclusivamente para ellos. Pero el otro 90%, quizás un poquito más, es para todo aquel que la lee. Cuando dice ir y hacer discípulos, que se lo estaba diciendo a ellos, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Es atemporal, está fuera de tiempo esa orden, en todo momento.
Dios no tiene cambio ni variación. Dice su palabra, no tiene cambio ni variación. ¿Qué quiere decir cambio ni variación? Bueno, algunos dicen, bueno, el Señor dice que viene un juicio para tal nación, que si no se arrepiente, así como sucedió en el antiguo pacto, el mal llamado antiguo pacto, dice que no es ningún antiguo pacto, ese todavía está vigente, que no lo cumplimos en las naciones porque cada nación tiene su ley, por lo tanto no podemos regirnos por el antiguo pacto, porque cada nación tiene su ley. ¿Cómo le vamos a caer a pedra a una persona? A piedra. Porque no nos regimos, las naciones gentiles no se rigen por la ley de Dios, se rigen por sus leyes terrenales. No sé si me estoy dando a entender. Esto es algo que es un poquito más complicado. ¿Por qué Cristo no hay un judío que está explicando que Cristo es mentira, que sí existió, pero que no es Dios y todas estas cosas? Y alguien le preguntó, un pastor le preguntó, cuando uno va a debatir o va a hablar con un judío, tiene que saber lo que va a decir. Le preguntó que por qué si Cristo no vino a abrogar la ley. Entonces el judío le responde al pastor, bueno, y si es así, ¿por qué no cumplió lo de la samaritana, que lo de la mujer que fue capturada en el pleno adulterio? ¿Qué dice Levítico? Creo que 18, 19 o 18, que los dos deben ser apedreados, no uno solo. ¿Cómo Cristo va a violar una ley cuando la ley dice que son los dos, indefectiblemente los dos? Escúchese bien, indefectiblemente los dos debían ser apedreados por la ley. ¿Y cómo Cristo va a hacer cumplir una ley que no estaba? La ley decía dos, no uno. Entonces no, ahí no se puede cumplir la ley. Porque ¿dónde estaba el hombre? Entonces a todas estas, por eso fue que no se cumplió. Dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esa era la respuesta que tiene que haberle dicho el pastor al judío lleno de conocimiento, que parecía Pablo. Parece Pablo, tiene mucho conocimiento, pero no tiene la revelación del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén ahí? Escribo un amén, gloria a Dios, aleluya, por esta revelación, que Cristo no pudo cumplir esa ley allí porque no estaban los dos. La ley decía, los dos, hombre y mujer, han de ser muertos a pedrada. Y trajeron fue a la mujer los de vivos fariseos eso. ¿Y qué dijeron después? ¿Qué dijeron después los fariseos, los discípulos? Si hacían las cosas, es mejor no casarse. En Mateo capítulo 19, imagínense eso. Entonces, bueno, a todas estas, Dios es bueno y para siempre, pero para siempre es su misericordia. Yeshua vino a salvarnos. Yeshua dijo en el capítulo 17, yo no he venido a salvarnos. Yo no he venido a juzgar, yo vine a salvar. En el capítulo, en Mateo también aparece en el capítulo, creo que 14, 22 o 22, 14, donde te habla que Él no ha venido a juzgar al mundo, no va a venir a juzgar a nadie, pero después más debajo, en el 44, dice que la palabra que está escrita es la que va a juzgar. Gloria al nombre del Señor. Así que bueno, Dios en su inteligencia, en su sabiduría, Él sabe cómo hacer las cosas. Para culminar, en 2 de Reyes 6:15, Eliseo le pide a Dios. Fíjense que él estaba con sus, no sé si decirlo sirviente, el servidor, el que le ayudaba, el ayudante, el discípulo de Eliseo, cuando fue sitiado por los sirios. En 2 de Reyes 6:15 al 17, le dice a Yahweh que le abra los ojos al criado, porque él se levantó temprano y vio sitiado de hombres a caballo, hombres con armas, pero él no sabía que Dios estaba con él. Para que ve, le dice, Dios, abre los ojos a este cabezón, a este hombre que no ve más. Y le dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínense, en ese momento, ese río de agua viva tuvo que haber corrido sobre ese hombre. Aunque Dios manifestó por medio de Cristo que era el Espíritu de Dios, pero le quitó las vendas de los ojos a ese hombre que no veía en el mundo espiritual, que no
nosotros somos guiados, que nosotros somos guardados por el ejército de Dios. Que tenemos que morir en cualquier momento, bueno, vamos a morir en cualquier momento, pero en su momento, cuando Dios así lo quiere. Porque fíjese, Job no murió sino hasta que cuando Dios quiso, no cuando Satanás, que el Señor reprenda, él quiso, no Señor. A nosotros nos pasa algo porque el Señor lo permite. Hasta si Él dice que mañana ya, véngase, bueno, uno tiene que irse con Él. A menos que uno llore y ore como el rey, el rey, ¿cómo se llama ese rey que lloró y Dios le dio 15 años más? Eliseo es un profeta. Bueno, si alguien se llega a recordar de ese rey que Dios le mandó a decir con el profeta Elías, hasta hoy tienes vida, Dios te va a mandar a buscar, recoge todas tus cosas, acomódate, ponte a cuenta con Dios porque ya te vas a ir con el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, se arrepintió y lloró. Ezequías, el rey Ezequías, gracias al amor. Dios le dio la oportunidad. Y así en este tiempo Dios nos da la oportunidad. Así en este tiempo aquellas personas que creen que no merecen perdón, que aquellas personas que creen que no merecen perdón porque han asesinado, porque quizás han blasfemado, pero la blasfema no tiene perdón. Pero aquellas personas que no van a una iglesia o que no tienen una relación con Dios porque han hecho muchas cosas malas, de repente han sido quizás lo que sea, cualquier pecado, todos hemos sido pecadores y hasta la actualidad, mientras tenemos este cuerpo, somos santificados delante de Dios. Pero Pablo dice la escritura en Romanos capítulo 7, verso 14 al 18 al 20, dice que nosotros tenemos un pecado entre nuestros miembros. Por eso es que la iglesia no debe dormirse, porque si la iglesia se duerme, ahí donde viene la trampa del enemigo con sutileza, viene la trampa del enemigo con la televisión, viene la trampa del enemigo con el internet, que bastante tiempo que nos quita el internet a nosotros a veces. Al menos que estemos trabajando para el Señor en el internet. Eso es otra cosa. Que estemos trabajando en el Señor en el internet. Pero si usted se pone a ver el internet, no voy a colocar una adoración para orar. Entonces resulta que te llegó un mensaje en WhatsApp. ¡Plum! Te llega en la pantalla y te la cubre como me la cubrió que ahorita. Y entonces vas a ver el mensaje. Te llegó uno de Telegram, te llegó otro. Cuando vienes a ver, ya has perdido ya 10 minutos ya contestando mensajes que no debía o que no debe de contestar, porque supuestamente ibas a orar a Dios. Entonces eso nos quita mucho tiempo. No estoy diciendo que el teléfono es malo, es como una tarjeta de crédito, es un cuchillo de doble filo, que si te descuidas, te endeudas, si te descuidas, después no vas a hallar cómo pagarlo. Es un cuchillo de doble filo. El internet es un cuchillo de doble filo. Vamos a usarlo con sabiduría, o para trabajar, para ganarnos un dinerito, o para predicar también. Pero para investigar cosas tenemos que ver qué fuente vamos a investigar, porque ahí donde se nos viene, nos metemos en TikTok, cuando viene a ver te quiere salir TikTok, porque yo lo he hecho y no he podido, porque cuando le doy el primer toque, me sale otro, y me vuelvo a dar y me sale otro, tengo que darle 2 o 3 seguidos para que se pueda salir. Entonces, es muy preciso esta información de que no debemos de dejarnos embaucar por el enemigo, por la sutileza de este mundo. La iglesia tiene que despertar, la iglesia de Cristo tiene que despertar, de predicar la verdad, de predicar salvación, de restauración, de edificación. No está mal danzar, mi hija es danzarina para la gloria del Señor. No está mal hacer otras cosas, otras actividades, ayudar a los pobres. Claro que hay que ayudar a los pobres, claro que hay que ayudarlos. Gloria a Dios, Dios quiere que yo pueda tener una fundación para ayudar a los pobres, a los necesitados, pero por el momento no la tengo. Entonces, en lo que pueda ayudar a alguien, bueno, vamos a orar. Si tengo finanzas para darle a alguien, para ayudarle un pancito, yo lo doy, pero si no tengo, simplemente oro como hizo Pedro, que el hombre le estaba pidiendo dinero y simplemente le dijo, no tengo dinero ni plata, pero de lo que tengo te doy, y le oró. Y así es que nosotros, los que seguimos a Cristo, debemos de persistir en la oración, persistir en la alabanza, persistir en el Evangelio. No importa que tengamos brujas alrededor, no importa que tengamos gente maligna, porque recuerden que la palabra dice que todo aquel que busque de Cristo alcanza salvación. Todo aquel, Cristo vino fue a salvar el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo.
Esa es otra cosa. No todo el mundo es hijo de Dios. Esa es otra cosa que la gente se confunde. No quiero confundirlo. Si aquí hay alguien que está empezando, somos creación de Dios y somos hijos de Dios cuando aceptamos a Yeshua como nuestro único Señor y Salvador. No es que yo tenga la verdad, sino que la verdad es Cristo. La verdad es nuestro Señor. Así que, iglesia, vamos a levantarnos. Iglesia de Dios, aquellas personas que necesiten salvación, si llegan a escuchar este video, por la adoración que te dije, si llegan a escuchar este video, tómenlo en cuenta, oren al Señor. Dios es bueno. El que hice la pista, aleluya pista, mi amor. Es importante seguir avanzando, que seamos como la iglesia de Filadelfia, seamos fieles a Cristo, seamos fieles a Dios, al Elohim, aquel que creó, aquel que no está en el universo. Dios no está en el universo, Dios está más allá del universo. Él está fuera del alcance de nuestras vidas, fuera del alcance. Él nos dio su Santo Espíritu, pero el Dios Padre Todopoderoso, Él está en otro tiempo, Él está en la eternidad. Él no pertenece aquí porque Él nos creó. Él es eterno. Y de eternidad no hay tiempo. Que pueda haber una que otra cosa, una excepción que se le presente Dios, el Dios vivo, a un hijo de Dios o a una persona. Bueno, puede suceder. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Puede haber excepciones, pero Dios es un Dios real. Es un Dios donde Él nos llama a lo que estamos predicando, dar buen testimonio. Y le pido perdón al Señor si en algún momento yo he dado mal testimonio. Le pido perdón al Señor si en algún momento no le fui fiel. Pero en esta hora, como yo le prometí al Señor, de predicar su palabra, de serle fiel, no es la doctrina, no es doctrina de hombre, no es filosofía de hombre, sino en su escritura, mediante el Espíritu de Dios. Bueno, hermano, estamos culminando. A ti que estás escuchando, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé sabiduría. Yanisa, Dios te bendiga, hija de Dios. Escarle, hija, Dios te bendiga y te guarde. No te preocupes por lo que has de vestir, hija, por lo que has de comer. Tú que estás en Colombia, no te preocupes. Dios es un Dios bueno y de grande misericordia. La bendición para la hija mía, la bendición para Yanisa, para los que están escuchando, los que vieron. Para mi nieta en Colombia también, la bendición de Dios. No te preocupes, hija. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo creo en Dios. ¿Sabe que Dios ha prometido? Que en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, que Él tendrá misericordia sobre la generación, miles de generaciones de los que le aman. Y Dios lo que Dios promete, Él lo cumple. Él ha dicho, yo tendré misericordia de los que me aman, sobre su descendencia. Y Dios lo que promete, Dios lo cumple. Tú que estás allí, inclina tu cabeza, pídele perdón al Señor, porque somos pecadores todos, pero que en su gran sabiduría hemos sido santificados, justificados delante del Padre. No delante del mundo, delante del Padre. Y repite conmigo, Señor Yeshua, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, todos y cada uno de ellos. Perdóname, Señor. Repite conmigo, perdóname, Señor. Tú que estás viendo este video, en algún momento lo vas a escuchar y lo vas a ver. Perdóname, Señor, si te he faltado. Si no te entiendo, perdóname. Pero en esta hora pongo mi corazón en tus manos. Entra en mi vida y lléname de tu Espíritu Santo. Dios te bendiga. Que Dios les guarde. La bendición para los apóstoles Jehú, Bautista, esposa. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Desde Venezuela, recuerde compartir y darle like. Comparte y dale like. Dios les bendiga. Dios les guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Culminamos.